Pues son las 4 en punto en España, Darío. Hoy tenemos a nuestro champion Darío Moreno, ubicado en Argentina. Vemos que ya se va incorporando los asistentes, Darío. Sí, sí, bienvenidos a los que están tanto en la tarde como en la mañana de aquí de Argentina o en la noche, ¿por qué no?, de alguna otra Exacto, parte de nuestro querido planeta. exacto. Transmitimos online donde llegue, ¿no, Darío? Lo vemos de esta manera. El conocimiento no tiene fronteras. Exacto. Vamos a dar 2 minutillos más, que son justo las 4 en punto para España, y damos 2 minutillos más y nos vamos incorporando todos. Yo voy dando las gracias, Darío, ¿te parece? Bueno, me voy presentando, soy Meritxell, directora de marketing de Raona, y un placer tener otra sesión donde vamos a compartir conocimiento de otro de nuestros champions, en este caso, Darío Moreno, ubicado en Argentina. am, que nos va a hablar de la transformación, transforma tu gestión de contenidos con inteligencia artificial, que no son contenidos de marketing, ¿ah, Darío? Ujú, tal cual. Sino que, Pueden haber, exacto, pero bueno. podrían haber, sino que en este caso está más focalizado en estrategias para una migración eficiente y todo lo que es la gestión de infraestructuras. Am, ya estamos bastantes conectados. Os voy a explicar más o menos cómo va a ir la sesión. Primero dejamos a Darío, ¿vale? Que nos comparta el PPT y todo el contenido que tiene. Tanto en la pestaña de arriba en el chat como el P&R, sorry, que son preguntas y respuestas, podéis compartir cualquier pregunta o cualquier aclaración que necesitéis. Y en este caso, al final de la presentación de Darío, yo me encargo, ¿vale? Entonces ya las vamos resolviendo todas. Cualquier duda que pueda ir surgiendo, la vais poniendo por allí y yo estaré activa, si hay algún problema. Bueno, pues vamos a comenzar. Gracias, Darío. Hoy tenemos a otro champion de Raona, en este caso Darío Moreno. Gracias, Darío. En este caso está ubicado en Argentina. Darío es experto en Microsoft 365 y en Azure. Es experto y líder en el departamento de infraestructuras y sobre todo lo referenciado a infraestructura. Está ubicado en Argentina y es el líder del equipo allí en Argentina. Gracias, Darío, por compartir con nosotros esta tarde. Hoy transformamos tu gestión de contenido con inteligencia artificial a través de estrategias para una migración eficiente. Así que cuando tú quieras, Darío, la pantalla es tuya. Perfecto. Avísenme si se ve correctamente la presentación. Voy a iniciar Correcto. primero con una presentación y voy a ir switchando con el monitor de luego. ¿Ya se ve? Se ve correcto, Darío, lo vemos Muy bien. correcto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo a todos, depende de donde estén ubicados. La idea, como bien comentó Michelle, es contarles cómo va a ser o cómo creemos nosotros que debería ser justamente la migración y organización de contenido de aquí en más, digamos, aprovechando justamente todo lo que hoy ya conocemos, ya hemos escuchado muchísimo de inteligencia artificial, sabemos que está presente en todas las aristas de la tecnología y otras cuestiones también. Así que bueno, un poco la idea es empezar con esto y plantearles una problemática puntual. ¿Qué es lo que nos pasa en Haití, en todo lo que es infra, cuando empezamos justamente a migrar o a organizar contenido? Bueno, vemos, yo a veces lo quiero ver más gráfico y decir, bueno, vemos una imagen bastante compleja, hay de todo aquí, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué hay ahí adentro? Hay de todo. ¿Qué podría ser esto? Y bueno, podría ser la realidad, si lo llevamos al mundo digital, de los archivos, compartimientos, file servers, en fin, cuestiones de migración o de organización que a veces tenemos en muchas organizaciones. Esta problemática la vamos a empezar a desprender, a minuciosamente analizar y cómo justamente la inteligencia artificial nos va a ayudar al respecto. Entonces, la principal característica que vemos a la hora de migrar, organizar la documentación,
es, obviamente, volúmenes, a veces conocemos el volumen, a veces ni siquiera sabemos específicamente si la duplicidad justamente de información hace que sea un volumen realmente elevado, pero en concreto la documentación era mucho menor, es decir, esa duplicidad, versionado, a veces no está claro y tenemos un volumen muy alto, pero no sabemos realmente si es un contenido realmente que se necesita migrar. Accesos a la información, es decir, los usuarios no saben cuál es la última versión, la última actualización de algún contenido en algunos casos. Yo tengo la versión 1 y uno dice, pero yo vi la versión 3, la 3, 4, 5, la que dice final, y después hay una final, y bueno, todas esas cuestiones que hemos visto muchas veces, a veces en el pasado, con suerte algunas organizaciones que ya usan el modo colaborativo de SharePoint, tienen una versión y solamente habría que revisar el versionado de esa documentación y me dice, bueno, pero yo recuerdo que había otra parte, entonces como mucho acceden a alguna versión anterior para recuperar algún contenido. En muchos casos, nuestras organizaciones que hemos visto tienen diferentes formas de segmentar la información, ya sea departamental, a veces con algunas subcarpetas. En el mejor de los casos, si ya están utilizando SharePoint, también podemos ver contenidos colaborativos, es decir, que sean cross a varias áreas de la compañía. Pero sí hay, sin duda, algo que va a pasar en todas esas estructuraciones, que hay diferentes tipos de contenidos. Es decir, ya sea en carpetas departamentales, ya sean colaborativas, ya sean incluso algunos personales, van a haber contenidos diversos. Van a haber, menciono por ahí, facturas, podrían ser imágenes, podrían ser PDFs, y todavía no sabemos más que el tipo, pero no sabemos qué formato tiene. Pueden haber información financiera, información de Excel, información PDF, en fin, muchas formas distintas. A veces tenemos alguna información de procedimientos, normativas, en fin, diferentes documentaciones y decimos, bueno, ¿qué hacemos con toda esta documentación? Realmente, como lo veíamos en el primer slide, hay toda una mezcla de documentación que tenemos que empezar a revisar. Entonces, vamos a entender un poco los desafíos justamente que encontramos a la hora de organizar o de migrar esa información. Decimos, bueno, mira, no la tengo clasificada la información. O si la tengo, por ahí hay mejores maneras, hoy por hoy, con la inteligencia artificial, de complementar esa confidencialidad a veces o clasificación de la información que tenemos. A veces no tenemos muy bien controlado el versionamiento, cuántas versiones para atrás se guardan, algunos seteos que podemos llegar a justamente revisar, si es que ya estamos migrados, por ejemplo, a SharePoint en algún caso o a similares. En algunos casos, y esto suele darse más en la parte de los OneDrive que en la información departamental o de sitios colaborativos, hay alguna mezcla entre la vida personal y la vida laboral. Es decir, somos uno finalmente y que me llega un adjunto y que es el ticket de mi hija del cine y que no sé qué. Bueno, eso suele pasar, entonces esa información por ahí está mezclada. Entonces, a la hora de hacerle la migración, ya sea del OneDrive o ya sea de la información del sector, puede haber mezcla de información justamente personal y no específicamente laboral de nuestro colaborador, digamos, dentro de cada una de las organizaciones. Algo importante que mencionamos recién, ya sea por versionado, por no utilización de versionado o por múltiples otros factores, suele haber mucha información duplicada. Es decir, tenemos información que la vamos actualizando y en el mejor de los casos tenemos versiones y si no, muchos archivos duplicados, algunos archivos a veces con mucho peso, a veces simplemente porque tienen imágenes, contenido, en fin, muchas cuestiones que hacen justamente al peso importante de la duplicidad de esta información. Ahora bien, esos desafíos a la hora de migrar, uno dice, bueno, me freno, llego a la organización, la vamos a migrar y dice, bueno, mira, yo quisiera migrar solo lo que necesito. ¿Y qué significa lo que necesito? Uno dice, bueno, ¿y cómo disgrego, cómo separo realmente ese contenido útil para la organización de lo que está repetido, lo que ya no es útil o que lo que es posiblemente útil, pero lo queremos archivar? Es decir, un concepto que hace ya un tiempo también se utiliza mucho, el archivado de cierta información, o realmente decir, mira, esta información ya es obsoleta
Me refiero, por ejemplo, no sé, información financiera, de diferentes regulaciones que pidan guardarlo por 10 años, 15 años, 20 años y después ya realmente no sea necesaria. Muy pocos empleados a veces se toman ese trabajo de ir limpiando esa información, queda, se almacena y uno dice, bueno, y queda ahí, está ahí, y bueno, no sé de cuándo es. Bueno, la idea es un poco entender justamente cómo ayudar en esos desafíos. También en ese desafío la idea es organizar la documentación, esto que hablábamos, que a veces se mezcla, lo departamental, lo personal, lo colaborativo. En esas cuestiones también vamos a estar viendo cómo ayudarnos en ese desafío y aplicar algo importantísimo que nos preocupa mucho a lo que es el sector de infra, de IT, que es la seguridad del acceso a la información. Es decir, no nos olvidar, más allá de la confidencialidad o si es algo específicamente accesible por ciertas personas, también el destino de esas migraciones o reorganizaciones que conserve la seguridad justamente que tenía o que debería tener en algún caso si no la tiene. Ahí es donde vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué haría alguien de Haití que dice, bueno, mira, me apremia el tiempo, quiero migrar, necesito migrar porque no tengo tiempo realmente para hacer todo este análisis? Bueno, lo que nosotros le llamamos una migración express. Esa migración express no es ni más ni menos que ahora lo voy a mostrar en pantalla. Denme solo un segundo que switcheo al monitor. Y paso a compartir por acá. Y si yo tengo información, supongamos, esto es simplemente un ejemplo, que tengo información de finanzas en un file server, supongamos que tengo información en una parte pública, documentación o demás cuestiones que pueden llegar a ver, recursos humanos, aquí estoy mostrando ejemplos, ¿no? Eh, currículum vitae, CVs, digamos, de ciertos candidatos, en fin, información diversa que tenemos en un file server, en un contenido. Aquí, por ejemplo, estoy suponiendo un file server, pero podría ser ya realmente un SharePoint. Esto uno diría, bueno, lo migro hacia un sitio de SharePoint. Y aquí donde digo, bueno, me traigo un sitio de SharePoint, tengo documentos, supongamos que quiero dejarlos en un principio de esta manera, simplemente arrastro, lo voy a hacer simplemente como un ejemplo, esto obviamente, arrastro la información y digo, ya está, soy un mago, migré la información, ya está, cumplí mi trabajo, se terminó mi trabajo por el día de hoy. Bueno, uno dirá, bueno, pero ya lo veo vía web. Bueno, dirá, bueno, lo podés mirar vía web, pero si lo mirás, y esto a veces a algunos les sorprende, lo que estoy viendo acá antes estaba vacío, pero es lo mismo que yo acabo de hacer. Si yo lo veo también, si quiero vía OneDrive, un sitio de SharePoint, diría, bueno, lo migré y se ve casi transparente para el usuario en un principio. Pero no, no le aporté mucho más, realmente migré el contenido. Déjeme volver a la presentación, así seguimos justamente hablando y comentando qué es lo que obtuvimos con esta migración. Ahí vuelvo a presentar. No me fue avanzo de nuevo, denme un segundo, acá. Entonces, ¿qué logré? Bueno, simplemente migrar, ya sea de una carpeta OneDrive, ya sea de una carpeta de un file server, o en el mejor de los casos, si ya lo tenía en SharePoint, juntarlo en un sitio SharePoint, básicamente. Es decir, no aporté mucho realmente, simplemente moví la información. Vamos a entender este escenario entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿en qué ayudamos a la corporación como infraestructura? Simplemente a quitar los file servers si es que los había. Pudimos por ahí evitarnos esos file servers que se ponen obsoletos, que hay que estar migrándolos, actualizándolos, ya sea de versión, si tenemos un storage, mantener el storage o aumentarle la capacidad, en fin, no hay mucho más que hayamos superado realmente. ¿Qué consecuencias tenemos? Como decía, bueno, tenemos el mismo volumen, es decir, la misma información que teníamos en nuestro file server, en este ejemplo, la migramos a SharePoint, tenemos la misma cantidad. No tenemos realmente disgregación si adentro de esa información, porque con suerte les mostré algún que otro archivo, pero imagínense un file server completo, no sabemos si hay información duplicada, versiones, etc. No hemos ayudado nada en ese tipo de cuestiones que estábamos justamente analizando.
Tampoco fuimos muy colaborativos, sí, uno puede decir, bueno, pero ahora estás en SharePoint, puedo empezar a colaborar con la documentación. En ese sentido, sí, si los estamos llevando una información que tiene, más allá de que tiene que tener una adopción, eh, una posibilidad de ser más colaborativa en la edición, en el versionado, de ahora en más, pero realmente no ayudamos en estos dos puntos anteriores, como decía, de la duplicidad. Y además, algo que si bien yo mostré que se puede mostrar similar, nuestros empleados no conocen mucho de SharePoint y por ahí lo van a usar de la misma manera y finalmente no ayudamos tanto como hubiésemos querido en esta migración. Obviamente no es la idea migrarlo como lo hice Express, arrastrar y ya está, eso no son las reales migraciones. Por supuesto son de muchísimo volumen, para eso tenemos partners, ShareGate, Quest y algunos otros que pueden llegar a existir, pero realmente no estamos aportando mucho más, no estamos ayudando realmente a la organización a justamente disgregar, entender qué estamos haciendo con esa información. ¿Qué es lo que proponemos en Rahona? ¿Cuál es nuestra visión y recomendaciones? Analizar por un lado, es decir, tomarnos el tiempo para analizar esa información, entender si es información personal, si es laboral o no. Como decíamos, había una imagen por ahí que tenía justamente información, mucha información personal, ese usuario. Entender cuál es departamental o por cierto sitio, en qué casos ya está siendo usada en forma colaborativa, ya sea en un entorno bueno o no, pero se está usando en forma colaborativa y guiarlo justamente de esa manera. Por otro lado, clasificar la información, es decir, entender si vengo desde un OneDrive, si desde un sitio colaborativo, si vengo de un grupo o un canal específico de Teams, de qué manera la quiero clasificar esa información y cómo quiero que sea el resultado. Y gracias a ello, obviamente, organizarla, entender, ahí por ahí me olvidé justamente de agregar la parte de sitios colaborativos, si ya lo tengo, ese sitio colaborativo, bueno, voy a estar justamente abriendo la parte de versionado y varias cuestiones que son muy importantes para poder aprovechar. La seguridad, no nos olvidemos justamente de eso, siempre en cuanto a las migraciones y la reorganización. Pero bueno, uno dirá, bueno, pero eso realmente nos lleva bastante tiempo. Es decir, hacer todo esto no es algo rápido. Bueno, y aquí viene el porqué del título de incluir a la IA, justamente en que nos ayuden a analizar, clasificar esta información. ¿Qué es lo que proponemos de Rahona? En Rahona hemos creado una solución llamada Document Hub, donde justamente nos centramos en la clasificación de la información, ya sea antes de la migración, y si alguien me dice, pero yo ya migré, ya estoy en SharePoint, bueno, también puede ser ya migrado SharePoint. Esto son varias formas, de hecho lo vamos a ver en unos momentos. Yo voy a poder tener el contenido en file server, en storage, en múltiples tipos de formatos, y vamos de todas maneras a poder clasificar la información. Uno dirá, bueno, pero clasificar todo, yo tengo petabytes de información, terabytes de información, ¿cómo voy a clasificar toda esa información? Bueno, justamente ahí es donde nos va a ayudar la IA. La IA lo que va a hacer es clasificar esa información con varias cuestiones que vamos a comentar de cómo nos gusta proceder y vamos a estar entendiendo qué información hay y cuál es la propuesta de migración de esa documentación. La podemos hacer en varias veces. Aquí en realidad va a haber varias fases, vamos a estar comentando y vamos a justamente ayudar a que esa información sea organizada. Déjenme avanzar un minuto más. Document Hub, aquí les voy a mostrar simplemente una pequeña maqueta que tiene incluida la solución de Rahona de Document Hub, donde vamos a estar justamente migrando documentación diversa, podrían ser varias carpetas y varias, pero bueno, por facilidad para que sea claro para ustedes, lo voy a mostrar como una única carpeta, ya que nos vamos a centrar en cómo justamente clasificamos la información. Déjenme ahora nuevamente volver a proyectar la pantalla. Un minuto. Ese Document Hub, como les decía, vamos a tener un pequeño set. Podría ser lo mismo, la única diferencia que tengo en este segundo set, si alguno fue ahí mirando lo que yo tenía en los archivos, van a ver que son los mismos archivos, solamente que están en una única carpeta, la única diferencia que hay en esta información que estoy acá mostrando. Esta información justamente lo que digo es, bueno, a ver, yo no sé qué es, no me voy a poner a revisar uno por uno de estos archivos, no es la idea.
nadie lo quisiera hacer, me imagino, porque justamente, primero que hay confidencialidad justamente de algunos casos, pero vamos a aprovechar la IA para que nos ayude en todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle a la IA que toda esta información la queremos justamente analizar. Esto es simplemente el primer paso dentro de analizar, entender, clasificar, justamente como decíamos, la información. Y aquí cuando vamos a proceder, vamos a decirle, bueno, van a haber varios subsets de cómo queremos que nuestra IA funcione. En un segundo que cargue la información. Nos va a proponer diversos modelos. Aquí es donde viene nuestra preparación durante el proceso de migración, nuestro discover, y cada organización va a ser de una forma distinta. Yo voy a poner acá el modelo general en un principio, pero podría ser orientado, por ejemplo, a la seguridad, podría ser orientado al modelo de quiero archivar lo máximo posible. En fin, le voy a poner diferentes tipos de análisis que le quiero hacer y puede ser iterado justamente de varias veces esta misma información. Se la voy a aplicar y mientras que esto procesa voy a empezar a contarles cómo funciona esto. Déjenme ir a otra. Los modelos, fíjense que acá teníamos el de seguridad, el de archivado y demás, van a estar pensando y analizando toda esta documentación en base a varios prompts que le va a estar haciendo la inteligencia artificial a todo mi contenido. En este sentido hay un pequeño flujo que vamos a estar mostrando de cómo funciona, que es, bueno, siempre quiero que, por ejemplo, me dé un nombre al documento y esto puede ser modificado o no. Es decir, yo mostré que habían archivos de diferentes nombres, diferentes formatos, uno le pone primero el CV, otro pone CV atrás, uno no pone la palabra CV, pero en todo momento podría detectar que es un CV la información. Pero podría decir que parte de la reorganización de esta documentación sea todos los documentos empiecen con CV. Por dar un ejemplo, simplemente. Bueno, al extraer eso, decir, bueno, el nombre nuevo de estos archivos, el destino de estos archivos, tenga una nomenclatura tipificada, digamos. Podría decir específicamente otras cuestiones, qué tipo de archivo es, por dar un ejemplo, si es o no confidencial. Imaginemos ahora que no es un CV, que sean facturas o que sean contratos que tengan información confidencial. Yo podría extraer eso. En fin, qué idioma también, pueden ser información de múltiples idiomas. En fin, de todo tipo de contenido que quiero extraer como metadatos que quiero conocer a nivel general de toda la documentación a migrar. Recuerden que acá estamos mirando un file server, que no sabemos todo lo que hayan guardado los usuarios. Cualquier tipo de contenido puede haber ahí. Voy a después, una vez que analicé qué tipo de contenido, empezar a iterar. Y esto es una primera iteración basada en qué tipo de contenido encuentro. La otra tiene orientación de seguridad, las otras tienen orientación, como decía, de archivado. Esta es, bueno, ¿qué tipo de contenido encontré? ¿Encontré un CV? Bueno, voy a pedirle que a su vez me detalle cierta información adicional. Es decir, además de ya saber qué es un CV, su nombre y demás cuestiones, ahora quiero saber qué candidato es, por ejemplo, nivel de inglés, experiencia específica que tengan alguna tecnología, su último trabajo o algún otro tipo de cuestión. Si es una factura, y fíjense cómo empiezo a ramificarme todas las veces que yo quiera aquí, ¿no? Si es una factura, decir, bueno, ¿de qué proveedor es? ¿Qué monto tiene? O si ya está paga, no está paga. En fin, podría agregar aquí todo tipo de contenido que yo tenga necesidad en pasar a clasificar y evaluar para el destino donde voy a dejar esa información. O si, por ejemplo, es una estimación de un proyecto, bueno, conocer para qué cliente es, si tiene una determinada cantidad de horas, en fin, podría revisar la información que yo quiera realmente de esta documentación que hasta ahora era totalmente desconocida para mí. Yo no sabía qué es lo que había en esa información. ¿Qué va a estar haciendo entonces? Mi proceso va a estar, bueno, aquí yo dejé ejecutando uno hace un ratito, es el mismo, son los mismos 17 archivos. Se los empiezo a mostrar por aquí, pero en un ratito van a ver que va a haber terminado esto, pero simplemente para mostrarles estos archivos que están aquí, y simplemente para que los vean son los mismos que están aquí, es decir, con todo su acuerdo, son los mismos que subí hace una hora simplemente para mostrárselos. Entonces, en cada uno de estos archivos, yo voy a empezar a entender, bueno, a ver qué era esta información. Esto puede ser simplemente para empezar a iterar, o ya puede ser como destino de una migración, justamente. Si, todo lo que sean CVs y que tengan
información en español en tal carpeta. Todos los que sean CVs en inglés, en otra carpeta. Los que sean de tal tecnología, en estas subcarpetas. Depende de cómo cada organización quiera justamente sectorizarlos. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo va a entender todo esto? Bueno, y aquí es donde tenemos muchos logs, tanto para el área o como para la gente de migración, que va a decir, bueno, ¿qué acción tomó? ¿Qué es lo que detectó, por ejemplo, de este archivo? Déjeme que no mire cuál tuve. Acuerdo de confidencialidad. Bueno, acuerdo de confidencialidad en principio no es un CV, no es una factura, no es una estimación de proyecto. Entonces simplemente detectó el nombre, le puso un nombre como resultado, una tipificación de ese nombre. Perdón que se ve ahí muy chiquitito, déjenmelo. Acuerdo de confidencialidad, implementación, servicio, venta, es decir, una normalización sugerida, por supuesto esto dependerá de cada organización si queremos renombrar los archivos, pero una tipificación específica. Podría tener abreviaturas, en fin, todo lo que uno habitualmente quiere dejar. Pero fíjense que por aquí nosotros lo que más quisimos detectar es, bueno, ¿era un CV, era una factura, era una estimación de proyecto? No, era otro. Es decir, en este caso era un acuerdo de confidencialidad, no tiene ramas, podría tenerlas sí, podría dejar que haga justamente todo el resto del flujo, sí. Bueno, vayamos a jugar a un CV, por ejemplo. Alguno de los que tienen la palabra CV o alguno que, bueno, en todos tenía la palabra CV, pero bueno, podría ser que no lo tenga, ¿eh? No es que porque tenga la palabra CV lo haya detectado, pero bueno, vayamos a buscar este, por dar un ejemplo. Este CV lo detectó. ¿Cómo lo detectó? Justamente que era un CV, bueno, por contenido, qué es lo que dice la inteligencia artificial. Me dice, mira, esto es un currículum vitae de una persona. Ah, sí, bueno, a ver, contame. ¿De quién? ¿Cuál es el nombre de esta persona? Mira, se llama Gabriel Hernández López. Todos son personas imaginarias, ¿eh? No hay nadie, no se sorprendan, no hay nadie acá que va a aparecer, ni nada. Fueron CVs creados también, justamente, en forma ficticia para no tener ningún dato personal de nadie. Experiencia que tiene y ver desde cuándo. Bueno, desde 2012, aparentemente Gabriel tiene experiencia en qué. Ay, mira, tiene experiencia, tiene inglés. No, no tiene inglés. ¿Cuál fue el último trabajo? Mira, fue administrador de redes senior en Nextsecure SA y hacía esta tarea. Toda información que yo voy a revisar ese documento está como parte justamente de la documentación. Salvo aquí, lo mismo podría ser, por dar un ejemplo, para las ofertas comerciales, documentos de recursos humanos, es decir, en cada caso voy a estar detectando, analizando según lo que yo voy a disponibilizar de la IA, y esto va a ser iterado en varias veces, justamente entendiendo qué información tengo. Y es más, en algunos casos podría, si hay varias similares, bueno, a ver, en cuanto al archivado, estos son similares, no son similares, agrupar alguna información. Pero bueno, son varias cuestiones que también se podrían llegar a realizar. Volvemos por un segundo, déjenme volver a la presentación, así les cuento. Me gusta más mostrarlo práctico esa parte, pero déjenme volver al concepto. Y se cargó nuevamente y llegamos por aquí. Entonces, dentro de la solución Document Hub creada por Raona, lo que vamos a estar es mostrando, detectando, analizando, y esto como una especie de resumen, lo que empezamos a realizar es, puedo venir desde múltiples tipos de documentos, múltiples tipos de contenido o repositorios documentales. Esto es, ya puedo estar en SharePoint, no hace falta que no esté en SharePoint, todavía puedo estar en un file server, puedo estar en un storage, en fin, cualquier contenido que sea factible de conectar a estos módulos y soluciones de inteligencia artificial es factible de ser analizado. Obviamente hay una facilidad si ya está en SharePoint, sí, es más factible y es más fácil estar en SharePoint, y el destino va a ser un SharePoint en un principio, porque es donde voy a tener mucha metadata justamente para agregarle a esa información. Hay que definir el modelo, y esto es algo importante en las colaboraciones con los clientes, hay que definir cómo queremos que se analice, qué es lo que queremos que se analice esa información. Como les mostré, hay varios modelos distintos, puede ser orientado al archivado, puede estar orientado a la seguridad de la información, puede estar orientado simplemente a Discover general de qué hay en este repositorio documental, y puedo iterarlo varias veces para obtener justamente una mejor clasificación y empezar a combinar estas clasificaciones. Es decir, bueno, tengo el modelo cliente X,
que es lo que me pidió justamente. Aquí es donde pueden haber, imagínense si yo tuviera que hacer toda esta tarea manualmente, y es lo que justamente se evita con la inteligencia de, mira, quiero normalizar los documentos y no se tienen que repetir los nombres. Entonces el propio IA nos va a sugerir nombres sin que se repitan, si es que hubiesen repetidos. Un resumen de un contenido, quiero tenerlo, bueno, ¿qué diferencia hay? Va a estar analizando esas diferencias, si fuera el caso. Metadatos, ¿qué tipo de archivo es? Ya sea en el formato, ya sea en estructura de, como veíamos, es un CV, es una factura, no llega a mostrar una factura, pero bueno, podría ser una factura que sea una imagen simplemente, un PDF, un documento, en fin, hay varios formatos distintos que muchas veces recibimos de facturas. El etiquetado, si esta, perdón, si esta información es de un cliente, si es una factura de un proveedor, si es información interna, en fin, muchas cuestiones que empezamos a ver minuciosamente y a entender cómo procesarla. Imagínense justamente como decía, querer hacer toda esta clasificación de petabytes, terabytes de información que no tenemos ni siquiera idea. Y no me quiero meter con nuestros amigos que a veces nos crean información de marketing de mucha imagen, mucho contenido, muchas veces versiones y demás, o en alguna empresa con, no sé, planos y demás cuestiones, que hay muchas versiones también de información. ¿Qué aparece en esa información también? ¿Quién lo creó? Algo que a veces nos interesa. Bueno, el quién creó esa documentación nos puede ayudar a decir si este contenido era de un colaborador interno que se pasó a otra área, pero todavía sigue siendo información importante para el área. Bueno, mantener esa información. El marco temporal, y esto que hablábamos de la vigencia. Muy pocas veces he visto que algún área de finanzas se ponga a archivar, y eso es uno de los destinos justamente, archivar, es decir, mira, esta información ya no es necesaria. Muy fácil sería, como dicen en la migración express, decir, tengo tantos terabytes, migrémoslos todos a SharePoint, y eso implica un costo muy alto para las organizaciones, muy alto, cuando si yo digo, mira, esto es archivado, lo puedo poner en otro tipo de contenido, repositorio, accesible de una manera simple también para el usuario si lo necesita buscar, pero que no sea SharePoint, que sea Azure Files, en fin, un montón de formatos distintos con menor costo para la organización. Y eso claramente, si no hacemos un análisis de la vigencia que tenga la documentación, no los podríamos justamente tener. Ahí es donde vamos a ver también el registro, como les mostré. La IA nos va a dejar todo su registro de lo que hizo con cada uno de los archivos o lo que propone hacer, depende del formato justamente que la estemos ejecutando. Ubicaciones recomendadas, es decir, armar este árbol también gracias a la propia IA. Y algo que habíamos hablado antes, también establecer permisos. Aquí no corrí el de seguridad, pero bueno, podríamos también ver la parte de seguridad, establecer bien correctamente los permisos, revisar si hay grupos, si no hay grupos, bueno, por ahí crear esos grupos si no los existen, en fin, varias cuestiones que hacen a la propia solución de Document Hub y cómo se estructura en cada una de las organizaciones. Entonces, lo que proponemos es, en una fase 0, empezar a entender, detectar la necesidad del cliente. Es decir, la organización necesita migrar. Ok, ¿por qué quiere migrar? ¿Cuál es la necesidad puntual? ¿Quiere ahorrarse el hardware on-premise? ¿Quiere archivar menos contenido? ¿Quiere reducir justamente el contenido que ya no es importante o versionás incorrectamente? Empezar a disgregar lo personal de lo laboral, en fin, muchas cuestiones o desafíos que habíamos visto al principio que podían ser justamente parte del inconveniente que tenemos a la hora de organizar o migrar la información. Con eso vamos a tener varias reuniones, vamos a analizar, vamos a ver algunas cuestiones básicas del contenido, pero ¿para qué hacerlo nosotros si justamente lo que queremos es que lo haga la IA? Y la primera fase va a ser eso, diseñar y poner en entrenamiento el propio modelo de IA, agregarle obviamente modificaciones que van surgiendo, por eso es que no es que lo voy a correr una vez y ya está, sino que voy a iterar varias veces con la IA en cuanto a las propuestas, encontrar, por ejemplo, si la IA me dice, hay mucho contenido, tenés un 90% del contenido que se va a mantener de esta manera, y dice, no, yo quiero ahorrar espacio, a ver, veamos tal faceta que no vimos, por dar un ejemplo. Si alguna faceta, por ejemplo, de duplicidad o de versionado la dejamos muy libre, bueno, bajarle y ver hasta dónde reducimos. Archivar, obviamente, es una de las principales también facetas posibles que podemos tener. En ese proceso vamos a clasificar
también y vamos a ayudarnos a través de la IA a encontrar la solución a la problemática que habíamos dicho. Es decir, queremos ahorrar costos de almacenamiento, queremos ir a una plataforma que nos permita integrar de una manera más fácil. Fíjense lo que mostré en un momento en una migración express, eso se puede seguir conservando. Yo tengo un acceso muy similar a la información, simplemente que la puedo tener estructurada de una manera correcta, que en finanzas esté la información de finanzas, que en recursos humanos esté la información de recursos humanos, y si hay una carpeta compartida, un Teams colaborativo por un proyecto, bueno, que esté, se mantenga de esa manera, pero también se tenga una idea de la información que hay ahí adentro. Aquí es donde llega la última fase en este tipo de proyectos con la solución de Document Hub, que es, bueno, lo vamos a dar de una vez. Ya iteramos tantas veces que dijimos, bueno, ya está. Ahora entendimos, tenemos variables justamente de cómo se van a estructurar, entendimos los porcentajes, vimos las clasificaciones y demás, y lo vamos a ejecutar, digámosle entre comillas, por última vez, pero ahora sí, moviendo el contenido, organizándolo y dejando, si es que fuera la decisión, normalizado en cuanto a la escritura de esos documentos, para que también sean fáciles de encontrar o detectar. Perdón. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que veníamos de un contenido bastante liado, ¿no? Es decir, había contenido realmente que decía, bueno, esto me encontré cuando llegué a mirar esta organización. No digo que sea sí o sí un ideal, pero bueno, parte de la idea justamente como queremos en Rabona es que esto sea algo más estructurado, esto parece un mundo ideal, pero bueno, aunque sea llegar lo más posible a algo donde esté un poco más estructurado, sepamos qué hay en cada uno de estos estantes y no que sean archiveros que no se sabe lo que hay, están cerrados, totalmente ocultos, no sabemos, no está etiquetado, no sabemos realmente qué hay en esa información. Y para eso, perdón, un simple refresco de lo que estuvimos viendo, lo que vamos a hacer entonces con nuestra propuesta de Document Hub es analizar, ver desde múltiples orígenes la información, ver justamente cómo extraemos estos metadatos de información de estos archivos, iterar múltiples veces, entender los resultados de esa iteración, siempre en modo análisis en unas primeras etapas, hasta que en un momento, y obviamente gracias a los asistentes de IAL, vamos a llegar a decir, bueno, mira, encontré tanta documentación, es importante, no es importante, tenemos CVs del año 2012, ¿son vigentes? Y no, la verdad es que ya un CV del 2012 seguramente cambió este candidato, dejémoslo como archivado, no tiene mucho sentido mantenerlo si es un CV del año 2012, no digo las experiencias. Organizarlos obviamente por diferentes espacios, qué es lo que era recursos humanos, qué es lo que es un proyecto, qué es información de cada una de las áreas. Esta es un poco la propuesta. Obviamente si quieren entrar en mayor detalle, revisarlo y demás, estamos abiertos a estar en contacto con ustedes justamente y analizar cuál es la necesidad y cómo proponerles implementarlo, digamos, en cada una de las organizaciones que tengamos. Espero que lo hayan aprovechado. No sé si me haría alguna pregunta, consultas o... No tenemos ninguna pregunta, pero yo creo que la verdad que si me dejáis hacer como un apunte final, creo que este es uno de los ejemplos de cómo la inteligencia artificial, en este caso, es realmente diferencial y realmente ayuda, ¿no? Darío, que hay mucha explicación de la inteligencia artificial que puedo hacer con ella. Y yo creo que este sí que es un caso claro de sacarle el máximo partido a una automatización, en este caso en migración de documentos, ¿cierto? Sí, realmente uno se pone a pensar lo que tendría que hacer si lo tuviese que hacer esto, realmente sería, no digo Correcto. imposible, pero bueno, realmente sería muy complejo analizar toda la documentación y realmente uno quiere hacer las cosas bien y bueno, gracias a la IA en estos casos puede llegar, no digo a la perfección, pero bueno, llegar obviamente a un contenido, uno va a iterar, 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 hasta que en un momento diga, bueno, ya está lista, ya está preparada mi análisis, mi clasificación de la información, ahora sí la voy a mirar y no voy a simplemente correr la información de un lugar a otro, como decíamos al principio, sino realmente hacer una correcta migración y clasificación de esa migración. Exacto. Muy interesante todo el tema de módulos, que me gustaría destacar, que entiendo que existen los módulos ya prefijados y luego se pueden hacer unos módulos ad hoc, ¿cierto, Darío? Es Tal cual. así. Sí, se pueden crear, eh,
obviamente a medida de cada una de las necesidades. Algunos ya tenemos pensados porque son las típicas necesidades que podemos llegar a ver, pero bueno, obviamente se puede crear uno muy específico, analizar específicamente algún contenido. No es lo mismo una empresa que se dedica a una rama que a otra rama. A veces hay contenido muy específico donde hay que, como decía, modificar este análisis. Por eso se va a iterar en varias fases de diferentes maneras. Sí, sí. Exacto. Grandes migraciones de grandes empresas. Uf, Aquí nos contarías mucho, ¿ah? Pero creo que sí, sí. estamos hablando de mucha Si lo tuviésemos documentación. esto hace varios años, uf, ¿cómo lo haríamos distinto? Uno, Exacto. uno Hubiera puede sido pensar distinto. justamente. Sí, sí. Sí, cuando hablabas de departamentos, hemos hablado de departamento financiero, un buen candidato. Hemos hablado de recursos humanos, sobre todo para grandes multinacionales y grandes empresas con un tema de currículums vitae. Pero creo que departamentos legales también es un gran Sí. candidato a utilizar el Document Hub. ¿Ah? Sí, sí. En todas las organizaciones donde hay mucho versionado, me atrevería a decir, es decir, cuando hay mucha creación incluso de documentos, el versionado justamente es una de las claves. Por eso hablé mucho de la duplicidad de información. Como área de sistemas de IT e infra, o todos los nombres que nos dan en diferentes organizaciones, tecnología, en fin, así podríamos estar muchísimo tiempo. Sí. Realmente nosotros no somos los responsables más que de darle el contenido, brindarle el contenido a las organizaciones, a los departamentos, pero sí somos responsables de que lo usen adecuadamente. Y acá es donde justamente estamos agregando mucho valor en ese uso correcto, en cuanto a los costos de mantenimiento, de tener esos archivos ahí simplemente y nadie los mira y uno dice, no, pero esto no tiene sentido. La última vez que lo vieron fue en el 1999, es decir, ¿por qué está ahí Exacto. todavía? ¿No? Exacto. Esas cuestiones que a veces se encuentran o se detectan. Oye, pues contenido de valor. No tenemos ninguna pregunta activa por aquí por el chat. Ahora hay tiempo, ¿ah? Si tenéis alguna pregunta, la podéis compartir por aquí. De todas formas, os compartiremos el link, en este caso Darío, como champion de Raona, tiene una landing con todo su contenido dentro de la web de Raona. Su LinkedIn está activo en contenido fresco, o sea que ahí podéis seguirle en LinkedIn para que os vaya explicando cosas. Y nada, oye, te voy a emplazar a otro, seguramente otro webinar más adelante. Un gusto. Mañana todos los inscritos y todos los asistentes vais a recibir el contenido, el vídeo de esta sesión, entre mañana ya es viernes, quizá o el lunes o mañana. Y si no hay más preguntas ni más comentarios, ¿te parece, Darío? Creo que vamos bastante bien en timing. Mira, tenemos una pregunta de Carolina que nos comenta, ¿cuánto tiempo aproximado, perdonadme, puede llevar una migración de contenidos, considerando que depende de la cantidad de datos y nivel de desorganización? Vamos a hacer Mira, una media. gracias Carolina por la pregunta. La realidad es que han habido diversos análisis. Eh, Uno cuando tiene que mirar contenido tiene que entender la matriz que lleva a esa migración, digamos, ¿no? Es decir, el específico necesidad que se persigue. Si solo es ahorrarse costos y uno dice, bueno, mira, no hay mucha necesidad de análisis, bueno, será simplemente algunas iteraciones, algunas reorganizaciones, si fuera en ese caso. A veces sí hay un tema de, mira, la organización está muy descontrolada, tenemos este file server, nos ha tocado alguna vez que nos cuentan esto. Por eso digo que si lo hubiésemos visto años atrás, realmente lo hubiésemos aprovechado muchísimo, pero nos dicen, mira, tengo todo este contenido y realmente desde el año 80 y algo que tenemos el file server, se ha migrado de versiones y versiones, pero nunca hemos entendido para qué lo usan, tenemos los sectores y demás. Entonces, la verdad es que decirte un valor específico en cuanto al tiempo sería muy, muy difícil. Depende mucho justamente de la organización. Por ahí a veces hay algunas organizaciones más nuevas que ya usan contenido conversionado o los viejas shadow copies. Bueno, algunas cuestiones que hacen, digamos, a lo que pueden llegar a tener. Entonces, no quiero decirte un valor exacto, pero realmente eh, hay muchas diferencias en cuanto a lo que se persiga. Puede ser una migración inclusive propia dentro de SharePoint, en donde los tiempos van a ser más cortos, porque finalmente el movimiento se debe realizar en algún momento. Sabemos que las migraciones de contenido llevan su tiempo, pero aquí simplemente vamos a estar controlando que se haga correctamente. Yo aquí mostré un ejemplo de poquitos archivos, pero la migración, realmente todo el contenido va a existir. La diferencia es en hacerlo organizado, clasificado
o simplemente tomarlo como un todo y dejarlo del otro lado realmente. Mira, nos comenta César, gracias César Augusto, muchas gracias por la información Darío, muy interesante la aplicación de estas herramientas con inteligencia artificial para este tipo de procesos, ¿no? Yo creo que los que ya tenemos unos años, Darío, esto ya es un avance de apretamos el botón ya a ir como volando, ¿no? En este caso, ahora que hablábamos de timings de migración, esto es un cambio brutal, es un 180 Tal cual. grados. Sí, uno, Sí, uno sí, sí, piensa sí. en todas las migraciones que alguna vez ha hecho y cómo hubiesen sido distintas, mejores justamente, utilizando este tipo de análisis o clasificación de contenido. No solo aceptar lo que el usuario nos dejó, a veces no hay etiquetado, a veces hay alguna organización que sí tiene el etiquetado, en fin, varias cuestiones distintas que a veces uno tiene como desafío y realmente esto por lo menos nos ayuda a este proceso. Uno a veces quiere, bueno, esta tarea la deberíamos haber hecho siempre, sí, pero realmente llevaría un tiempo muy, muy, muy grande hacer esta clasificación y hoy, con la facilidad de las inteligencias artificiales, lo podemos incluir sin ningún problema en un proyecto de migración. Pues 45 minutos, Darío, on time, o sea que muy bien. Si no hay más preguntas, lo dicho, os dejamos os compartimos contenidos en LinkedIn de Darío y en la web de Raona, la landing de Darío con todo su contenido de valor. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.